nuevo, aunque sea el último día, las gracias al doctor Manzanares por invitarnos a hacer este curso y al doctor Heredero, que es el coordinador del curso, por invitarme. Hoy, como es el último día, vamos a hablar de un tema. Yo doy por sentado que sois casi todos de primaria, ¿no? ¿Sí? ¿Veo alguna neuróloga por ahí? Bueno, entonces el tema de las drogadicciones creíamos que era importante porque siempre es algo que os salpica mucho, que siempre hay ciertas dudas de dónde mando a dónde... Yo recuerdo cuando trabajaba que había un librito que ponía socorro, tengo un drogadicto en la consulta. Y no sabíamos muy bien qué hacer, pues un poco más que manejo de adicciones, que si queréis luego, como va a haber tiempo, porque la segunda parte de hoy es dedicada un poco a repasar lo que queráis que comentemos de todo el curso, pues si queréis que comentamos algo de esto, pues lo comentamos, pero yo más que nada es explicar los recursos que hay en Segovia, ¿vale? Un poquito lo que es la patología dual. Esto es una encuesta que se pasó, es muy reciente, de enero de este año, y está hecho en una universidad de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que se puede transponer a España. Y preguntaba que entre el drogadicto y el enfermo mental, cuál recibe mayor rechazo social. Bueno, no tiene más interés, pero sí me llamó mucho la atención el que hiciera esa distinción entre drogadicto y enfermedad mental, cuando en la vida real esto casi nunca es así. Es muy difícil encontrar un drogadicto que no tenga enfermedad mental. Y luego, si queréis datos, los amantes de los datos, tenéis esta encuesta, la encuesta de edades, donde vienen todos los datos sobre alcohol y drogas en población general, que esto está en el Instituto Nacional de Estadística, en la página, pero bueno, poniendo esto en internet, poniendo edades, lo encontráis. Y luego hay una más específica, que es el Estudes, que es sobre pacientes jóvenes en enseñanzas secundarias. Yo creo que estas son las últimas que hay publicadas, no he encontrado ninguna más reciente. Bueno, esta sería... Solo voy a presentar un par de transparencias de cada una. Esto, por ejemplo, para que veáis que el principal problema de adicciones, de drogas, de consumo de tóxicos, es el alcohol, y con mucha diferencia. Además, el alcohol para mí es lo más destructivo que hay. Siempre que un paciente politoxicómano o psiquiátrico está consumiendo alcohol, para mí lo primero es quitar el alcohol. Si no quitas el alcohol, todo lo demás es muy difícil de manejar. En los últimos 12 meses, el 76% de la población ha consumido alcohol. Tabaco, el 40%. Hipnosedantes, el 11,4%. Cannabis, el 9,6%. Cocaína, 2,3%. Y si os fijáis, el resto de drogas, en cifras absolutas, tienen muy poca importancia. Además, la alarma social esta que había del yonki de los años 70-80 que estaba tirado por el suelo con la jeringa ahí colgando, eso ha desaparecido, eso ya no existe. Ahora la mayoría de drogas se consumen por otras vías, no por vía intravenosa. Y esto por sexos, por ver que en todo los hombres ganan, menos en los hipnosedantes, que aquí ganan las mujeres. Bueno, la edad en que se empieza a consumir es esta. El tabaco, estas edades en Castilla y León son más bajas todavía, No he traído datos de Castilla y León, pero son más bajas todavía. O sea, pueden empezar a consumir tabaco y alcohol a los 13 o 14 años muchos niños. Bueno, hipnosedantes. Esto es el alcohol de 15 a 64 años, que los consumos se mantienen más o menos estables. Esta no está muy actualizada, está hasta 2010. Pero bueno, no ha cambiado mucho esto.
El consumo ha cambiado el patrón de consumo, que en España como país mediterráneo era un consumo pues social, en las comidas, ha pasado a ser un patrón más europeo, del norte de Europa, o del mundo anglosajón, en que consumen los fines de semana, que la gente queda para emborracharse. Bueno, lo que más se sigue consumiendo es la cerveza. Bueno, luego el alcohol es la sustancia más consumida y el cannabis la ilegal más consumida. Y lo habitual en el consumo de drogas es el policonsumo. Es muy raro encontrar una persona que consuma un solo tipo de sustancia. Y el alcohol está presente en el 90% del policonsumo. Por lo tanto, diríamos que estos consumos de alcohol, tabaco y cannabis más o menos están estables, aumentan los atracones y las borracheras de alcohol. El yo no sé pronunciar muy bien esto, el binge drinking es consumir 4 o 5 combinados o copas en menos de 2 horas, con lo cual consumen unos niveles de alcohol altísimos. Bueno, hipnosedantes mayor en mujeres, disminuye un poquito el consumo de cocaína y los demás son niveles bajos. Los pacientes que tenemos en programa de metadona son los supervivientes de aquella época que he comentado antes. Los supervivientes, es gente mayor ya, es gente mayor que sobrevivió a estos años los años de los yonkis, que han visto, que han dejado a muchos amigos y familiares por el camino, que han visto morir a mucha gente. Bueno, esto solo es por decir un poco los datos que vamos a hablar, de dónde han salido. Estos datos son unos datos sobre patología dual. Son estudios hechos con mucha población. Fijaos, 20.000 casos aquí y 8.000 aquí. Bueno, están hechos en Estados Unidos, pero se puede tratar. Bueno, entonces, ¿qué es hablar un poco de la patología dual? Por lo que decía al principio. Es cuando hay trastornos mentales y consumo de sustancias al mismo tiempo. Y estas patologías se retroalimentan unas a otras y cada una empeora el pronóstico de la otra, claro. Y esta es la realidad clínica en nuestros servicios. Otra cosa es que la asistencia a los pacientes, por motivos que todos más o menos sabemos, se ha separado. En esta comunidad, en algunas otras ya se ha vuelto a reunir lo de la salud mental y atención a drogodependencias, pero en Castilla y León sigue siendo separado. Es verdad que los servicios de salud mental durante mucho tiempo no han querido tratar a toxicómanos y en atención primaria pues también ha habido reticencias a veces, con lo cual no hubo más remedio que crear una red de asistencia a estos pacientes. Bueno, en salud mental, el 44%, cuando se estudia, el 44% de los pacientes tienen trastorno por uso de sustancias. Cuando ves las historias, no, porque no se pregunta. No se pregunta por esto, pero cuando se hacen estudios sí que aparece. Y en el CAT, el 75% de nuestros pacientes tienen un trastorno mental. El 75%. Bueno, entonces la patología dual, como veis, lo que más predomina son los trastornos de personalidad y sobre todo el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno bipolar tipo 1, la esquizofrenia y luego ya con menos pues trastornos de angustia, afectivos, obsesivos, fóbicos. Bien, el 28% en este estudio, el 28% de la población de 15 a 54 años tenía criterio de trastorno por uso de sustancias y de estos el 42,7% tenían un trastorno psiquiátrico. Bueno, según la patología psiquiátrica, si veis el odds ratio en el trastorno de personalidad es el más alto de todos,
y los otros pues también están altos. Trastorno bipolar, personalidad y bipolar siempre, y esquizofrenia siempre son los 3 trastornos psiquiátricos que más riesgo de uso de drogas tienen. Bueno, cuando es al revés, esto lo pasamos. Bueno, aquí hay algunos datos de Castilla y León que los he traído pues porque son nuestros. Bueno, la patología dual en drogodependientes, vemos pacientes en tratamiento con patología dual salen un 29,57, pero claro, es que no hay información en el 25,86, con lo cual estaría entre el 30 y el 60%. Si todos estos tuvieran, sería el 60%, y si no tuviera ninguno, el 30%. Pero sí son datos muy altos. Bueno, yo creo que esto, esquizofrenia, trastorno normal, trastorno de personalidad, ya hemos dicho que son los que más consumo de sustancia tienen. También es verdad que hay que decir que los resultados de la prevalencia de trastorno de personalidad es muy variable porque por los tipos de muestras, los criterios diagnósticos y los métodos de evaluación. Aquí tenéis algunos ejemplos. Entre los cocainómanos vieron muchos trastorno límite, trastorno antisocial y narcisista. Aquí vieron trastorno de personalidad en el 44% de alcohólicos y en el 79% de consumidores de opiáceos. Y dentro de los de personalidad siempre predomina el antisocial, aunque el límite también veis que está ahí. Bueno, este que está hecho en España, los heroinómanos en programa de metadona, más de la mitad tenían trastorno de personalidad, sobre todo el antisocial. Bien. Y las sustancias consumidas antes de que un chaval ingrese por primera vez y se le haga el diagnóstico de esquizofrenia, veis que ha consumido alcohol, cannabis, cocaína, o sea que son cifras muy altas, que un paciente que ingresa por primera vez con esquizofrenia nos encontramos con esto. Vale, en el programa de mantenimiento de metadona volvemos a encontrar una alta cifra de trastornos de personalidad, los afectivos, el bipolar, ya hemos dicho. Bueno, entonces la psicosis y la drogodependencia se asocian muy frecuentemente. Los trastornos psicóticos son un factor de riesgo para consumo de tóxicos, como hemos estado viendo, y el consumo de tóxicos puede provocar o precipitar o modificar un trastorno psicótico. Bueno, entonces, en pacientes con psicosis crónica, más del 50% están consumiendo tóxicos. Bueno, la situación actual en Castilla y León y por tanto en Segovia. Las comunidades autónomas tienen la competencia en el ámbito sanitario. La red de salud mental depende de la Consejería de Sanidad, o sea, de SACIL, igual que atención primaria. Pero la red de atención a drogodependencias depende de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, lo dependen de 2 consejerías diferentes y se articulan a través del Comisionado Regional para la Droga, que sería una filial del Plan Nacional sobre Drogas. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de protocolos y convenios. Hay un protocolo donde dice lo que hay que hacer. Ese protocolo se firma entre las 2 consejerías y luego eso se lleva a licitación o a concurso, no sé cómo lo hacen exactamente, y ese concurso se presentan entidades diferentes. En Segovia es Cruz Roja, pero en otras provincias son otros. Puede estar San Juan de Dios, Cáritas. Entonces los CATs el CAT de Segovia es una entidad privada sin ánimo de lucro. El objetivo, la coordinación con salud mental, pues sería sobre todo en el tema de la patología dual que hemos dicho, y luego priorizar la atención a pacientes con un perfil de alta complejidad. No es raro que al CAT nos lleguen pacientes con trastornos mentales muy graves
que no han estado detectados en otros dispositivos. Entonces lo que hacemos naturalmente es derivarlos, porque nosotros ahí tampoco tenemos capacidad para atenderlos. Bien, conocimiento y coordinación de las redes, que es lo que yo estoy intentando un poco hoy aquí. Los acuerdos y circuitos que ya os he comentado, formación de profesionales, implicación de las ambas redes. Bueno, esto yo creo que me lo salto. Bueno, me lo voy a saltar esto. Vale, las competencias de los CATS serían, por tanto, la evaluación, diagnóstico, desintoxicación y deshabituación ambulatoria de los drogodependientes, incluida la realización de tratamientos con sustitutivos opiáceos, o sea, básicamente el programa de metadona. Tenemos algunos, muy poquitos pacientes con Suboxone, pero la mayoría son con metadona. Y luego educación sanitaria, bueno, destinada a reducir daños. El concepto de reducción de daños durante mucho tiempo ha sido muy importante porque se consideraba, y sigue existiendo, un grupo de pacientes que serían, entre comillas, irrecuperables. Entonces lo que intentas hacer con ellos es por lo menos que no sean un peligro para sí mismos o para la sociedad, que sería pues evitar que se contagien enfermedades transmisibles, detección de tuberculosis, evitar robos y atracos, en fin, por eso se llama de minimizar daños, aunque en realidad el programa de metadona estás cambiando una dependencia a heroína o codeína por una dependencia a metadona. Bueno, y luego la prevención y seguimiento en colaboración con el sistema de salud de la patología orgánica. Por eso os damos la lata y os mandamos muchas notitas a primaria pidiendo que nos hagáis análisis y que nos hagáis cosas, porque nosotros, entre otras cosas, no podemos. Y luego con salud mental cuando lo requiere. Bueno, también una parte importantísima es el apoyo a los procesos de inserción, luego os diré la composición del equipo, y la derivación a otros recursos más especializados cuando hace falta. O sea, pues nosotros luego veremos los niveles, somos un recurso de segundo nivel y podemos derivar a recursos de tercer nivel. Entonces, los dispositivos de primer nivel, aquí están los equipos de atención primaria, ¿vale? Yo no sé si sabíais, estabais ahí, pero ahí estáis, recursos de primer nivel. ¿Bien? ¿Qué más recursos de primer nivel hay? Pues Cáritas, el Ayuntamiento, ARSEG, en cada sitio esto es un poco diferente. Los servicios de orientación en los juzgados, programas en servicios móviles, servicios de emergencia. Esto en cuanto a sanitario. Y luego en cuanto a acción social están los CEAS, que bueno, todo el mundo sabe, son los equivalentes de los equipos de atención primaria, pero en servicios sociales. Bueno, los dispositivos de segundo nivel, aquí están los equipos de salud mental, o sea, el Antonio Machado, y recursos específicos, que en Segovia sería el CAT. UTA, que sería para tratamiento del alcohol, en Segovia no hay. Centros de días para drogodependientes tampoco hay en Segovia. Y programas asistenciales en centros penitenciarios sí que hay, pero ese no nos ocupamos nosotros, se ocupan otros. Y luego ya serían los dispositivos de tercer nivel, que sería la unidad de hospitalización psiquiátrica. Nosotros en Segovia, por tradición, hacemos desintoxicación de alcohol. Alguna vez hemos hecho desintoxicación de otras cosas, pero muy poquitas veces. La de alcohol por tradición, porque en realidad por obligación, entre comillas, tampoco nos tocaría. Hay unas camas en otros hospitales de la comunidad donde deberían hacer esto, pero claro, mandar a una persona fuera para algo que se resuelve en pocos días tampoco nos parece adecuado. Y luego los recursos específicos son las unidades hospitalarias que hemos dicho, la unidad de patología dual, que en Castilla y León solo hay una, que está en un pueblo de Salamanca y depende del Hospital Clínico de Salamanca. Es Los Montalvos, ¿lo habéis oído? Sí. Bueno.
Luego comunidades terapéuticas para drogodependientes, que luego veremos las que hay. Y luego los centros para rehabilitación de alcohol, que también hay un par de ellos nada más, luego lo vemos. Bueno, hay una red de asistencia al drogodependiente, Castilla y León, y no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí he marcado, pues por ejemplo, ARSEG, esto sería de primer nivel, ¿vale? Pues por ejemplo ARSEG, ¿vale? Que está en... ¿Sabéis qué es ARSEG? ¿No? ARSEG es la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia. Son grupos de autoayuda. Esta es la más veterana en Segovia y trabajan con profesionales. Tienen un grupo de psicólogos. Creo que son 3 o 4 psicólogos por lo menos, creo. Aunque es un grupo de autoayuda, pero con esta orientación profesional. Y están en San Lorenzo ahora mismo, me parece. Y luego se ha implantado desde hace, pues creo que un par de años más o menos, hay un grupo de Alcohólicos Anónimos también en Segovia. Alcohólicos Anónimos trabaja de forma diferente. Ellos no trabajan con profesionales, aunque la verdad es que el acercamiento va siendo mayor, cada vez hablan más con nosotros, pero básicamente Alcohólicos Anónimos es un sistema que funcionaría al margen de los profesionales, los famosos 12 pasos, que salen todas las películas. Luego, seguimos con primer nivel, pues Cáritas. En Cáritas sí que hay una psicóloga, creo, pero al no haber asistencia sanitaria sigue considerándose de primer nivel. Luego ya estamos en los centros específicos o de segundo nivel, y aquí está el CAT de Cruz Roja. Como os decía antes, veis, por ejemplo, en Ávila es Cáritas, en el Bierzo un consejo comarcal, no sé. En Palencia, San Juan de Dios, que tiene ahí un complejo enorme. Y luego, siguiendo en equipos de salud mental, pues esto es lo he traído un poco, ¿verdad, Daniel? Como recuerdo de cuando había 3 equipos, que esto ahora ya, como está, ahora solo hay uno, ¿no? Se ha unificado, se considera que solo hay un equipo, pero sería de segundo nivel. Esto, unidades de desintoxicación, lo he traído tachado para que veáis que esto son recursos que se están perdiendo. Cuando yo esta presentación estaba machacada de otra que hice hace un par de años, y esto ya ha desaparecido, ya no lo tenemos. Ahora mismo tenemos los Montalvos, es decir, que vamos perdiendo. Bueno, unidad de patología dual, la única que hay también es la de los Montalvos. Y comunidades, pues también hemos perdido alguna, a droga la hemos perdido. Centros residenciales para alcohólicos, hay estos dos, que están los dos hay uno en Zamora y uno en Palencia. Chafaril, que lo conocemos a veces por esos nombres más que... Como la finca se llama el Chafaril, pues que suena como película del oeste, ¿no? Bueno, y el de Palencia. Bueno, en el CAT, pues esto sería las entradas y las salidas. ¿Cómo llegan? Pues pueden llegar a través de centros específicos del primer nivel que nos los derivan, a través de centros sociales, servicios de orientación legal, y cualquier paciente que se presente en la puerta del CAT le atendemos. No hace falta que venga derivado por nadie ni derivado de ningún sitio. Solo tienen que ir allí y decir que vengo aquí a pedir ayuda y se le ofrece ayuda, ¿vale? Entran en el nivel 2 y si hace falta que vayan al nivel 3, pues se les deriva. Bueno, pues el CAT de Segovia, tenemos estos 3 programas transversales, el sanitario, el psicológico y el social. Aquí he puesto las flechas igual de grandes, pero no son igual de grandes, ¿eh? Es un dispositivo básicamente psicológico y social. El aspecto médico es el más pequeño que hay. Esto sería un poco un esquema, ¿eh? La coordinadora del centro es una trabajadora social
que está de vacaciones ahora mismo en Nueva York, y le he dicho si prefería venir aquí, pero ha dicho que no, que prefería irse a Nueva York. Entonces, pues nada. Es Ana Hernández, es una... Bueno, toda la gente del equipo son estupendos, ¿eh? Luego hay una psicóloga, que es Paloma Pérez, una enfermera, que es Teresa, no me acuerdo el apellido, perdonad. Y luego hay una psicóloga que también trabaja a tiempo parcial con nosotros y que tiene unos servicios de orientación laboral. Orientación laboral solo para pacientes con drogodependencia. Bueno, en la Cruz Roja hay otras secciones que hacen orientación laboral para personas que no tengan drogodependencia, pero para los nuestros tenemos esta persona trabajando para nosotros. Hay ahora una psicóloga que se ha incorporado hace muy poco tiempo, que trabaja con pacientes menores de 21 años, específicamente. Hay también una trabajadora social que trabaja con pacientes con VIH, en colaboración con el... Claro, no es asistencial, es tema de orientación, de ayuda, en colaboración con el hospital. Y luego el médico aquí en pequeñito, porque yo soy el que menos horas trabajo en todo el equipo, ¿eh? Bueno, aquí lo tenéis un poco. Estos son horas semanales de trabajo, y como veis yo lo he puesto así para que cuando os pida ayuda me comprendáis un poquito, ¿eh? Que yo no tengo mucho tiempo aquí. La trabajadora social, la psicóloga de adultos, por decir así, la psicóloga de jóvenes, la enfermera, y luego la orientadora laboral y la del VIH, ¿vale? Y esto sería por horas totales según la categoría profesional. Como veis, trabajadoras sociales y psicólogas son los que se llevan la palma, la enfermera y el médico menos. Y aquí un poquito para que se vea más gráficamente, este cachito amarillo soy yo, ¿eh? Todo lo demás son mis compañeros. Bueno, y esto un poco datos, que no sé si se ven muy bien. Estos son de 2009, que fue cuando yo llevo 5 años trabajando ahí, entonces he traído datos de cuando empecé y de ahora. Se atendió un total de 297 pacientes. En programa de metadona había 85. La proporción hombre-mujer es esta, pero en todas las drogas y en todas las atenciones. Prácticamente casi todo lo que vemos son hombres, mujeres vienen muy pocas, ¿eh? Y entonces, bueno, luego veremos los que han subido y han bajado, pero como veis, en heroína 67, en cocaína 100, heroína más cocaína 35, cannabis 38, alcohol 55. Y estos son los datos de 2014, que como veis, de 80 que había en metadona hemos bajado a 60, o sea que sí que hay poquito a poco, pero la gente va saliendo del programa de metadona, ¿eh? El número de pacientes atendidos ha aumentado bastante, ha aumentado de 290 y tal a 330, y fijaos que lo que más está aumentando es el cannabis, ¿eh? El cannabis ya es raro encontrar a gente. Bueno, la verdad es que la cifra de consumo de cannabis en chavales es de 1/3 de la población, más o menos, no es que... Y el alcohol ha subido mucho también, si os acordáis, vimos 55 pacientes en el 2009 y ha subido a 75, o sea, ha subido un montón también. Y heroína y cocaína ha bajado un poquito. Anfetaminas son cifras pequeñas, ¿no? Bueno, estos son datos del Centro de Salud Mental de 2009. Perdón. Veis que se atendieron... Es que la forma de recogida de datos es diferente, pero bueno, para hacernos una idea nos vale. En 2009 se atendieron 44 consultas nuevas de alcohol y las revisiones 32. O sea, menos revisiones que consultas nuevas. Yo no sé esto cómo interpretarlo. Pero bueno. Y trastorno por sustancias no alcohólicas, 21 pacientes en todo el año, en todo el equipo, ¿eh? Y 22 revisiones. En 2014 estamos más o menos igual. De alcohol nuevos 40, incluso hemos bajado, y de sustancias también hemos bajado, ¿eh? O sea que
el grueso de la atención a estos pacientes sigue estando en otro sitio. Esto era un cuadro resumen. Bueno, esto no se ve, pero lo leo yo aquí un poquito. Cómo entran los pacientes y cómo salen. La recepción a demanda, ya os he contado, derivación, sea como sea, o a demanda, cualquiera que se presente por allí lo atendemos. Hacemos una valoración, los vemos 3 profesionales, trabajador social, el psicólogo y el médico. Y una vez le hemos visto los 3, se hace un plan individualizado de tratamiento. Esto cuando teníamos más tiempo lo hacíamos muy bien, ahora lo hacemos a salto de mata y como podemos, pero bueno, lo seguimos intentando hacer bien. Estos son la mayoría de acogidas, como le llamamos nosotros, la mayoría de acogidas, pero luego cuando un paciente está muy mal hacemos lo que se llama acogida en crisis, no le tenemos esperando. Es decir, si un paciente está muy mal, hacemos la acogida en crisis enseguida, ya tratamos el problema más inmediato, más grave, que suele ser cuadros de abstinencia. Tratamos la abstinencia y luego ya poco a poco vamos haciendo lo demás. Bueno, luego pues se mete en un programa, se desarrolla el plan y cuando el paciente se encuentra bien o ha finalizado el tratamiento puede salir del programa. Esto es lo que os he contado. Bueno, entonces los protocolos de aplicación obligatoria en los CATs serían el psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Esto lo hace la psicóloga. Hay unos tests que son, digamos, de cumplimentación obligatoria, que es el SQL 90, no sé si lo conocéis. Y luego Paloma, como no se queda a gusto solo con eso, pues hace más cosas. Los protocolos de desintoxicación, que hacemos muchas desintoxicaciones ambulatorias y cuando no es posible pues lo hacemos ingresado en el hospital. Tratamiento con agonistas opiáceos, que la inmensa mayoría son con metadona y tenemos alguno con Suboxone, pero el Suboxone no sé yo qué futuro tendrá, porque da algunos problemas, la gente está empezando a usarlo como droga de abuso. No sé cómo, a mí la verdad